Tomémonos de las manos y oremos. Espíritu Santo, gracias por este día. Te pedimos tu bendición. Oramos para que se produzcan señales y maravillas, incluso mientras compartimos, predicamos y oramos los unos por los otros. Que de forma espontánea, como hiciste con los apóstoles, valides tu palabra a través de maravillas, señales y milagros. Así que oramos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en esta serie profética y quiero hablar hoy sobre vivir para dejar un legado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y yo solía pensar que la vida eterna era a partir de la día que recibí a Cristo y iba a recibir vida eterna. Pero quiero decirte que pienso un poco diferente. Todavía no apagues la pantalla, déjame terminar. La primera parte de este mensaje, estoy como enseñando en un misterio. Así que puede ser que a los 5 minutos estés pensando, no sé qué está hablando, y eso significa que es un misterio. Pero el capítulo 2 de Efesios dice que fuimos resucitados con Él y sentados en los lugares celestiales con Cristo. Fuimos resucitados con Él y sentados en lugares celestiales con Cristo. Y quiero que te des cuenta que este tiempo pasado no dice y seremos, dice somos. Y luego en 2 Corintios 5:17 conocemos estos versos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Esa palabra nuevo allí es prototipo, significa nunca antes creado. ¿Cuántos saben, antes de conocer a Cristo, no eras una nueva creación, pero naciste de nuevo, yo nací de nuevo y nací en una nueva creación. Soy un prototipo nunca antes creado. Me gustaría proponer que probablemente seamos la primera criatura que sepamos que vive en la tierra y en el cielo y simultáneamente. He dicho tierra. En tierra y el cielo simultáneamente. En Apocalipsis capítulo 13:8 dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Todo el mundo diga, el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que desde nuestra perspectiva, Jesús fue crucificado hace unos 2000 años, pero la Biblia dice que en realidad antes de que el hombre tuviera un problema, Dios ya había tenido una respuesta, que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo, y si no sabes qué estoy hablando, es porque es un misterio. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no dices eso conmigo? Me eligió en Él antes de la fundación del mundo. Interesante. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios y Jeremías tienen un diálogo. En realidad es una pequeña discusión. Y Jeremías dice, no quiero ser profeta, no se me va bien en ser profeta. Y Dios hace esta afirmación en el versículo 5. Antes de formarte en el vientre te conocí. Y antes de que nacieras te consagré para que fueras profeta a las naciones. Dios estaba diciendo a Jeremías, ¿cómo no vas a ser profeta si antes de formarte en el vientre ya te conocía? Dios dijo, estás preparado desde la eternidad. Y vamos a hablar de esas escrituras en un momento, pero en Apocalipsis 1, verso 8, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántos saben que Jesús es actualmente el que era? Él es actualmente el que es y actualmente también es el que ha de venir. ¿Y dónde estás tú? Estás oculto en Cristo. Estás escondido en Cristo, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Estás conmigo? Ok. Va a tener sentido en un momento. En Génesis 1, pubertad. O menopausia, no sé cuál de los dos, pero algo me pasó de repente. Tuve como un ataque de pánico. Ok.
Ok. Génesis 1. Dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te diste cuenta que Dios creó la luz y las tinieblas antes de crear el sol y la luna? Que es 3 versículos más tarde cuando Dios crea el sol y la luna. Entonces, cuando Dios dijo hágase la luz y separó la luz de las tinieblas y lo llamó día, me gustaría proponerte que Dios creó el tiempo. Que el tiempo es una invención, que Dios no vive en el tiempo, Dios vive fuera del tiempo. Dios vive en la eternidad. ¿Me sigues? Dios no vive en el tiempo, Dios vive fuera del tiempo. Y me gustaría señalar también, y lo dije claramente esta vez, que Dios no vive en el cielo. El cielo vive en Dios. En el primer servicio, personas dijeron, Chris, ¿no creen en el cielo? Sí, voy a ir allí. He estado trabajando en eso por 50 años. ¿Imagina que no hay cielo? No estoy imaginando eso en absoluto. Simplemente digo que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces el cielo y la tierra pueden pasar. Y si tienen la capacidad de pasar, probablemente no son eternos. Lo que quiero decir es que antes que existiera el cielo, había Dios. Entonces, ¿dónde vivía Dios? Dios vive en el cielo. ¿Dónde vivía Dios antes de que existiera el cielo? Estoy intentando dejarte un poco asombrado y se supone que está pasando. Estoy señalando que Dios vive en la eternidad. Sé que vivimos en un mundo finito y es difícil cuando estamos escuchando a un Dios infinito hablarnos de cosas infinitas. Intentamos dar explicaciones, pero las explicaciones teológicas y filosofías que tenemos siguen viniendo de un mundo finito y estamos intentando explicar lo infinito con lo finito. Y lo que digo es que Dios no vive dentro del tiempo. Alguien dijo, el tiempo vive dentro de Dios. Y sí, pero lo que quiero decir es que Dios vive fuera del tiempo y nos habla desde la eternidad. ¿Me sigues? En otras palabras, pensamos que Jesús fue crucificado en algún lugar hace unos 2000 años, pero la Biblia dice que fue crucificado desde la fundación del mundo. Yo recibí a Cristo en 1973, pero la Biblia dice que fue elegido en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Me sigues? Entonces, ¿cuántos saben Romanos 8:28? Porque sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios. No se lo saben todo, ¿verdad? Y son llamados según su propósito. ¿Sabes por qué todas las cosas ayudan a bien? Porque el versículo siguiente dice, porque a los que antes conoció, todo el mundo diga, conoció, los predestinó. Todos digan predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Todos digan llamó. Y a los que llamó, los justificó. Todos digan justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Y a los que justificó, glorificó. Todo el mundo diga glorificó. Porque todas las cosas cooperan para bien porque te predestinó para la gloria. Escucha, algunos de ustedes van a tener que vivir mucho tiempo antes de llegar a la gloria, pero ok. Lo que quiero decir es que a los que antes conoció, predestinó. ¿Me está siguiendo? ¿Quieres decir que Dios me predestinó y me eligió antes de la fundación del mundo? Por lo tanto, no tuve elección. Entonces, ¿por qué evangelizamos si no hay libre albedrío? No, la Biblia no dice que Él te obligara a seguirlo. Dice que Él sabía que lo harías. ¿Me sigues? Deja que te lo explique así. Imaginemos por un momento, utilicemos una analogía. Digamos que el tiempo es como un tren. La locomotora es el principio del tiempo y el furgón es el final del tiempo. ¿Me sigues? Y Dios no vive en el tiempo vive en Dios. Y Dios puede subir a ese tren donde quiera. Así que antes de la fundación del mundo, Dios fue al vagón de 1973. Ese fue el año en que yo nací, fue el año que nací de nuevo. Él fue a 1973, julio, desde la fundación del mundo, ese vagón. Él puede subirse donde quiera, se subió allí y vio a un pequeño hombre que estaba quebrado de 18 años llamado Chris Vallotton, que levantó su mano en una reunión de avivamiento y recibió a Cristo.
en 1973. ¿Cuánto vio Dios eso? En la fundación del mundo. No me obligó a elegirle, pero sabía que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque no vive en el tiempo. Y luego dijo, a los que antes conoció los predestinó. Él dijo, te elijo a ti. Y tú dices, bueno, pero tú me hiciste elegirte. No, yo sabía que me ibas a elegir. Sabía que me elegirías, así que yo te elegí primero. No hizo que le eligieras, pero sabía que lo harías. ¿Por qué? En su mundo, esto es como una repetición. Él sabe todo, él ya lo ha visto. Está todo en DVD. Él ya lo grabó y tú lo estás viviendo. ¿Sabes? ¿Sabes cuando miramos con un telescopio al cielo y vemos una estrella fugaz? ¿Sabes que esa estrella cayó como años luz y que lo estamos viendo hasta ahora? Y no es lo que está pasando, sino que pasó hace miles de años. Bueno, eso no tiene nada que ver contigo, pero pensé que era un buen ejemplo de algo, no sé de qué, pero me vino a la mente. Mi punto es que Dios no vive en el tiempo, así que este es mi punto. Cuando dije que no creo que recibiste la vida eterna cuando recibiste a Cristo, no es lo que estoy tratando de decir. Es que, en cierto modo, consideré que cuando recibí a Cristo, a partir de ese día recibí la vida eterna. Pero en realidad estoy en Cristo, que era y es y ha de venir. Entonces, cuando recibí a Jesús, pasé a formar parte de la familia eterna. Los que estaban antes, los que están conmigo y los que vendrán después de mí. Vivo en ambos lados del velo porque ya estoy resucitado y sentado en lugares celestiales con Cristo. Entonces, paso a formar parte de una familia eterna. Por eso los saduceos que no creían en la resurrección, por eso están tristes. ¿Ves? Es un chiste muy antiguo y no me lo he inventado yo. Vinieron a Jesús y le dijeron, esta mujer tuvo 8 maridos y ningún hijo. Todos murieron. No sé qué estaba cocinando esa mujer, pero no te gustaría ser Enrique VIII. Cuando vaya al cielo, ¿qué marido va a ser el suyo? Ya que tuvo 8 maridos y ninguno tuvo hijos con ella. Y Jesús les dice, no entiendes el poder de Dios ni la resurrección. Y luego les dice, ¿no leíste que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y luego dijo, ¿Dios es el Dios de los vivos o de los muertos? ¿Qué sentido tiene? ¿No sabes? Bueno, no sé, ¿cuál es el punto? La cuestión es que los saduceos no creían en la resurrección, pero creían en Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Jesús les dice, Abraham, Isaac y Jacob, ¿es Dios el Dios de los muertos o de los vivos? ¿Cuál es el punto? Abraham, Isaac y Jacob siguen vivos, al otro lado del velo. Pero tú también. Ok, vamos. ¿Estás conmigo? Digo que cuando recibiste a Cristo, recibiste vida eterna, pero la vida eterna es pasada, presente y futura. La vida eterna no es solo de aquí en adelante. Formas parte de la familia eterna. Cuando recibiste a Cristo, hay personas que fueron antes que tú a las que estás afectando. Te lo mostraré en un momento. Y hay personas contigo que crees que son las únicas que estás afectando, pero también hay personas que aún no han nacido, de las que también formas parte de una familia espiritual, porque en la eternidad ya pasó todo. Ok, quiero decirlo así. ¿Sabes cuándo Jesús murió en la cruz? Sí, estás pensando, sí, eso pasó, ¿verdad? Sí, claro, Jesús murió en la cruz. ¿Y cuántos días estuvo muerto Jesús? 3. Bueno, eran 3. Siguen siendo 3, ¿verdad? Sí, son 3. Jesús murió en la cruz. ¿Y dónde estuvo 3 días? Tú dirás, no sé. La Biblia dice que fue al Seol. El Seol no es el infierno. El Seol significa el lugar de los muertos vivientes. Y en el Seol hay 2 compartimientos. Uno que se llama el pecho de Abraham, donde iban los justos. Debió tener un pecho impresionante. Ni siquiera sé lo que es, pero probablemente era muy grande. Y el otro es el Hades. El Hades no era el infierno, sino que era el lugar donde se encerraba a los malvados. ¿Me sigues? Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, fue al Seol.
Pero me gustaría señalar que pasó de una zona temporal, la tierra, estuvo muerto 3 días, a una zona atemporal, porque ¿cuántos saben que el Seol vive en la eternidad? ¿Ok? Y cuando entró en el Seol, entró en el pecho de Abraham. Ok. Ya, sigamos. Tomó cautivos a todos los cautivos y se los llevó al cielo. ¿Estás conmigo? Y cuando sale de la tumba, ¿a quién ve? A María. Algunos de ustedes dicen, era María, pero ahora ya no sé. Sí, él ve a María y ella piensa que él es el jardinero. ¿Es familiar para ti? Y ella dice, muéstrame dónde has puesto el cuerpo y lo tomaré. Y él dice, María. ¿Y qué hace ella cuando se da cuenta que es el Señor? Se cae y lo toca. Y él le dice, no me toques porque todavía tengo que subir a mi Padre y a tu Padre. Y dice que cuando Jesús resucitó de la tumba, muchos de los santos caminaban por la tierra. Ese fue un Halloween muy raro. Gente, en fin, no entendiste. Ok, ¿estás aquí? Entonces, 8 días después, Jesús atraviesa la pared y los discípulos están en esta habitación aterrorizados a hacer lo siguiente. Él atraviesa el muro. ¿Por qué lo atraviesa? Nunca usa una puerta. Después de la resurrección, porque Él es la puerta. Y Tomás acaba de decir, no lo creo. Hasta que meta mis dedos en los agujeros de sus manos y meta mi mano en su costado. Y Jesús atraviesa la pared y dice, ok, Tom, tócame. Pero a María le dice, no me toques. Pero 8 días después dice, tócame. Lo que quiero decir es que parece que María lo alcanzó mientras resucitaba de entre los muertos. Y los santos resucitaron con él y él los toma para llevarlos al cielo. Pero recuerda, él va de 3 días tierra al Seol y él va al pecho de Abraham. ¿Qué quieres decir, Chris? Que cuando Jesús resucitó de entre los muertos y fue al Seol y tomó a toda la gente de fe con él, tú estabas allí. Tú dices, no había nacido. Dice que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, tú resucitaste con él. Espera un momento, ¿cómo puedo hacer eso si no había nacido? Porque Dios vive en la eternidad y tú también. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, tú resucitaste con Él. ¿Dónde estás sentado? No dice, lo estarás, dice, estás. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, resucitaste con Él. Te tomó del Seol y te sentó en los lugares celestiales. Muy por encima de todos los principados y potestades, ya vives en la eternidad. Cuando muera tendré vida eterna, ya la tienes. No digo que no haya un cielo, no digo que no. Estoy señalando que ya has atravesado el velo de la eternidad. ¿Por qué necesitas saberlo? ¿Por qué es importante? Porque tienes una responsabilidad con los que te precedieron, con los que están contigo y con los que van a venir después de ti. Ok, deja que te lo enseñe. Ve a Hebreos capítulo 11. Todo el que haya leído alguna vez el capítulo 11 de Hebreos es el salón de fama de la fe. Y hay muchas personas en este capítulo en el que Dios dice que todos le sirvieron, todos fueron héroes. Como Abraham, el padre de la fe, Sara recibió la capacidad de dar a luz pasado su tiempo de parto, pasada la menopausia. Moisés eligió vivir con el pueblo de Dios en lugar de los placeres pasajeros del palacio. Y sigue, y está David, están todos estos diferentes héroes de la fe. Y luego en el versículo 34, el escritor de Hebreos lleva a un punto culminante a todas estas personas que fueron héroes de la fe. Y dice esto en el versículo 32, capítulo 11. Si tienes una Biblia, ¿qué voy a decir? Me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sasón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos
extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos y otros fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Quiero que todos digan, no recibieron lo prometido. Para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios no había preparado algo mejor. Entonces, antes de continuar, quiero señalar que los saltos o las divisiones del capítulo, números y los versículos no están ungidos. De hecho, no sé si el hebreo que rompió los capítulos era cristiano. Es una broma. Pero no creo que leyera el libro cuando puso los números, porque el peor salto de capítulos en el Nuevo Testamento pasa entre el capítulo 11 y el 12, porque todo el sentido del capítulo 11 de todos estos héroes es en realidad del capítulo 12, 1. Esto es lo que dice, deja que te lo lea. Todos estos, este es versículo 39 del capítulo 11, todos estos seres de la fe que leemos en el capítulo 11, el escritor hebreo dice, ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría si te hablara de todas estas personas que amaron a Dios, que sirvieron a Dios, todas estas personas que murieron de muerte prematura o torturadas. Dios dijo, te daré promesas, y a todos aquellos les dio una promesa. A todas las personas de fe del Antiguo Testamento, Dios les dijo, aquí tienes tu promesa. Y luego el escritor hebreo dice, pero Dios no les dio lo que les había prometido. Y luego dice, porque Dios tenía algo mejor para nosotros. De modo que aparte de nosotros no estarían completos. Siguiente versículo. Por tanto, ¿para qué está ahí el por tanto? Está ahí por todas esas personas que se adelantaron. Aquí está el clímax de todo el capítulo. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando a la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿De qué se trata? Todas estas personas no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo mejor para nosotros. Cuando dice nosotros, no está hablando de ustedes. Ni siquiera está hablando de todos ustedes. Está hablando de todos. La gente de Texas puede ayudarme. ¿Estás conmigo? Está hablando de todos. Déjame darte un ejemplo. Cuando estaba en la escuela, corría en atletismo. Y en mi primer año tuvimos al velocista más rápido de la historia de Estados Unidos. Era un afroamericano llamado Benny Brown. Y Benny Brown batió todos los récords del instituto en las 100 yardas rápidas en aquella época. Corríamos en yardas. En las 200, 440, en el que 4 personas corren 110 yardas de relevos. Y en la última carrera de toda la temporada, estábamos en las finales estatales, los campeonatos estatales. Y como Benny Brown había batido todos los récords, todos los periódicos, todos los medios vinieron a este encuentro. Y fue la última competición de la escuela de atletismo de Benny Brown. Y en esa carrera ganó las 100 y las 200 yardas. Creo que batió sus propios récords en ambas carreras. Pero la última carrera del día fue el relevo de 440. Cada hombre corre 110 yardas. Y probablemente lo sepas, pero el hombre más rápido siempre corre al final. Y el segundo más rápido suele de primero
correr de primero. Entonces había como 8 pistas y nos pusimos en fila y los equipos de atletismo estaban todos en el interior del campo, de modo que la pista rodeaba el campo y todos estábamos en medio de la pista. Y era la última carrera de Benny Brown, y los periódicos estaban allí, las cámaras en marcha, los periodistas deportivos estaban allí, y fue un gran acontecimiento. Entonces se ponen en fila, suena la pistola y empezamos. La carrera es escalonada, los chicos están alineados, así que es un poco difícil saber dónde vamos, y lo estamos haciendo bien. Estamos en 4ª posición y la batuta pasa al segundo y está en tercer lugar, y cuando van a pasar la batuta, cae dentro de la zona por donde tiene que pasar. Y normalmente la carrera allí termina, pero se cayó en el extremo y rebotó, y Benny la tomó y siguió corriendo. Y estas carreras se ganan en milésimas de segundos, así que normalmente la carrera ha terminado, pero simplemente lo agarró y se fue corriendo. Y todo el mundo en las gradas se pone de pie, y la gente que es seguidora del otro equipo anima a Benny. Y empiezan a corear Benny Brown, Benny Brown. Y nosotros, el equipo de atletismo, empezamos a correr dentro del campo y gritamos, ¡vamos, Benny! Y él toma el 7º, el 6º, el 5º y luego el 4º y el 3er lugar, y queda en 2º lugar, y la multitud enloquece. Y le gritamos, ¡vamos, Benny! Y llega hasta la cinta, se agacha y ganamos en centésimas de segundo. Ahora, no batimos el récord ese año, pero esto es lo que quiero decir. Nadie de nuestro equipo de atletismo recibió un trofeo por el lugar en el que se encontraba cuando entregó la batuta. Todos recibieron un trofeo por el lugar en el que Benny terminó. Verás, Dios hizo promesas al pueblo del Antiguo Testamento, pero la Biblia dice que el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento, más grande que Moisés, que David, que Abraham, más grande que todos los del Antiguo Testamento, el profeta más grande de todos era Juan el Bautista, pero el más pequeño era más grande que Juan. Entonces Dios hizo promesas al pueblo del Antiguo Testamento, pero Él dijo, tengo algo mejor para todos ustedes. Así que Dios dijo, no te daré tu recompensa hasta que el más rápido corra lo último. ¿Y qué pasó? Todos se convirtieron en una nube de testigos. ¿Por qué nos observan? Porque aún no han obtenido su recompensa, y Dios dice, el hombre más rápido está corriendo. ¿Qué sentido tiene? No corres por ti mismo. No estás corriendo por ti mismo. Verás, cuando recibiste a Jesús, recibiste la vida eterna, pasada, presente y futura. Tienes una responsabilidad por los que fueron antes de ti y aún no han recibido su recompensa. Tienes una responsabilidad por los que están contigo, a los que ministramos todo el tiempo. Pero quiero mostrarte una última cosa. También tienes una responsabilidad para los que aún no han nacido. Primera de Reyes, capítulo 13. El año es 931 antes de Cristo. Todos digan 931 antes de Cristo. El Señor acaba de ungir rey a un hombre llamado Jeroboam. El Señor ungió a Jeroboam, y lo primero que hizo fue levantar 2 becerros de oro y tomó a todo Israel para que adorara a Baal. No sabemos cómo pasó esto, porque los reyes solían ser asesinados generalmente, pero de algún modo un profeta anónimo entró en los atrios del rey justo cuando éste ofrecía un sacrificio en los altares de Baal. Y este profeta sin nombre entra en la cámara del rey Jeroboam, y le dice, Dios va a derribar estos altares. Va a quemar a los sacerdotes de estos altares, y mientras profetiza, algo golpea el altar y lo rompe en pedazos. Y el rey dice, arresten a ese hombre, y cuando lo dice, se le marchita la mano. Y dice, hey tú, sí, añadí esa parte, ¿puedes hacer algo por esto? Y el profeta ora por él, y Dios le devuelve la mano, y termina la profecía. Dios va a derribar estos altares, va a destruir estos falsos profetas, y va a levantar un rey llamado Josías, y va a hacer que Israel vuelva a Dios. Ahora, estoy seguro de que el profeta anónimo piensa, bueno, ese va a ser el próximo rey.
Segunda de Reyes 22. Josías tenía 8 años cuando se convirtió en rey. Estábamos en el 637 antes de Cristo, 294 años después. ¿Sabes? Oigo estudiantes, recibí una profecía hace 6 meses y no se ha cumplido. Hey, ¿has leído la Biblia? ¿A dónde voy? Deja que te lea la historia. Dice así: Josías tenía 8 años cuando llegó a ser rey y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yedida, hija de Adías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo enteramente por todos los caminos de su padre David, sin desviarse. Y por un momento quiero que te fijes que su madre se llamaba Yedida, pero dice que su padre se llamaba David. Solo hay un problema. Su abuelo se llamaba Manasés. Reinó 55 años en Israel y dice aquí está el comentario sobre Manasés. Fue el rey más malvado de la historia de Israel. No hubo hombre más malvado que él ni antes ni después de él. Destruyó la Torá. Hizo ilegal la lectura de la Biblia. Su hijo, el hijo de Manasés, Amón, se convirtió en rey en su lugar y reinó 2 años. Y dice esto de Amón: y anduvo en todos los caminos de su malvado padre Manasés. ¿Me sigues? El padre de Josías es Amón, su abuelo es Manasés. Pero cuando Dios cuenta su genealogía, dice que su madre se llamaba Yedida, pero su padre se llamaba David. David murió por 100 y algo 90 de años. No sé si sabes a dónde voy. Estoy diciendo, ¿cómo puede ser su padre David cuando su padre es Amón? Era porque era un hombre de fe. ¿Y cuántos saben que David era un hombre de fe? La unidad de la fe trasciende el tiempo y el espacio. Así que David, un hombre de fe, escucha, David no era solo un hombre según el corazón de Dios porque adoraba, sino porque tenía en mente un edificio que no era para su generación, pero lo preparó todo para que Salomón tuviera éxito y no fracasara. David sembró hasta la eternidad y cosechó un legado para que su relación con Dios afectara y tuviera efecto a las generaciones posteriores a él. Y las personas que tuvieron fe después de David, que llegaron a ser reyes, no recibieron el nombre de su padre biológico, sino del espiritual, que no estaba muerto, sino vivo. ¿Lo entiendes? Ok. Recuerda que destruyeron la Torá y nadie pudo leerla por 57 años. Y luego el verso 8 dice, y entonces Josías se convierte en rey a los 8 y no sabemos qué hace hasta los 22 y ordena la remodelación del templo. Y les ordena que vean si hay dinero en las ofrendas del templo, porque nadie lo ha visitado en 57 años. Entran en el templo, voy a leértelo en el versículo 8. El sumo sacerdote Gilquías dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y después de leerlo, fue e informó al rey: sus servidores han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y los supervisores. Versículo 10. El cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y comienza a volver a Israel a Dios. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, creo que lo que pasó es que hay un profeta anónimo que 294 años antes profetizó. Viene un rey, se llama Josías. ¿Qué hizo? Llamó a las cosas que no son como si fueran. La Biblia dice que Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar una semilla y esta era la palabra de Dios, y la palabra semilla es la palabra esperma, de donde tenemos la palabra esperma. ¿Me sigues? ¿Qué pasa cuando empiezas a profetizar si realmente es Dios? Estás impregnando el cosmos con el esperma de Dios. ¿Y qué está haciendo? Está buscando como un útero, un vientre. ¿Cuántos saben que nacemos en el seno de la aurora? Este profeta sin nombre empezó a profetizar: viene un rey, se llama Josías.
va a quemar estos altares, va a destruir a estos falsos profetas, a estos sacerdotes y va a hacer que Israel vuelva a Dios. Y de repente lleva 57 años sin leer la Biblia y creo que Safán, el escriba, se acerca al rey y empieza a leer Primera de Reyes 13. Mira, rey, tu nombre está en el libro. De repente ve que su nombre está en el libro, se rasga las vestiduras y la segunda mayor reforma de la historia de Israel pasa bajo Josías, que se convierte en rey a los 8 años. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo crea Dios la historia? Te daré una más antes de contártelo. Hechos 13. Pedro y Juan están en la puerta en el templo de la Hermosa y había un cojo y está pidiendo limosna. Pedro se vuelve y le dice, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Y tomó al hombre de la mano y caminó. Sí. Caminó, saltó y alabó a Dios. ¿Recuerdas? Se reúnen 3,000 personas y cuando empieza a predicarles, aquí están las últimas líneas de la predicación de Pedro. Versículo 24. Y todos los profetas que hablaron desde Samuel, todos los profetas que hablaron desde Samuel y sus sucesores en adelante anunciaron estos días. Y ustedes son hijos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus padres, diciendo a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sígueme. Solía pensar que Pedro reunió a todos estos hombres. Sabemos que están a punto de salvarse. Hay como 3,000 personas que van a salvarse. Y pensé que estaba diciendo durante muchos años, incluso lo puse en un libro, que Pedro estaba diciendo, ustedes son como los hijos de los profetas, antes de los hijos de los profetas que seguían a Dios y ustedes son como esos hijos. Pero ese no es el contexto. El contexto es que a partir del profeta Samuel, Dios puso profecías en boca de los profetas del Antiguo Testamento y estos empezaron a ver un pueblo que no era como ellos, un pueblo que se levantaría en las tinieblas. Isaías dijo, veo un pueblo que se levanta en las tinieblas, los reyes vendrán a ellos. Sofonías dijo, veo un pueblo, el más pequeño de ellos es como David, el más grande es como Dios. Jeremías dijo, viene una generación que tiene una mente nueva y un corazón nuevo. Y profetizaron sobre un pueblo que no estaría infectado por el pecado. Harían maravillas, señales y milagros, tendrían la mente de Dios, se comportarían realmente como Dios, volverían a la historia de Génesis, de que fueron creados a imagen de Dios. Y estos profetas, desde Samuel en adelante, empezaron a profetizar sobre un pueblo que aún no había nacido, no un pueblo que tenía su naturaleza, sino que tenía una nueva naturaleza. ¿Y qué hicieron? Impregnaron el cosmos con el esperma de Dios. Todos estos profetas de Samuel en adelante, y Pedro dijo, y puedo ver que se ha convertido en hijos de la simiente de Abraham. Tienen el esperma de Abraham en ustedes, porque los profetas los liberaron sobre ustedes, y llegaste a ser el cumplimiento de sus profecías, la respuesta a sus oraciones. No vives para ti mismo. Salomón dijo en Eclesiastés 3, Dios puso la eternidad en sus corazones, sin la cual no conocerían las obras que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Si encuentras a Cristo, pero no vives desde la eternidad, tu vida no tiene sentido. Te preguntas, Dios, ¿por qué me estás pasando esto a mí? ¿Por qué no todo gira en torno a ti? Dios, ¿por qué perdí ese trabajo? Porque necesitaba trasladarte a causa de tu tataranieto. Señor, ¿por qué estoy haciendo esto aquí? Porque estoy cumpliendo una promesa que hice a alguien que vino antes de ti, porque formas parte de una familia más grande y tú solo eres una pieza en ella. Y cuando vivo para Dios, me encanta lo que dijo Máximo en Gladiador. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Sin entender que tenemos vida eterna, pasada, presente y futura. Nuestra vida tiene una comprensión unidimensional, pero en cuanto nos damos cuenta de que cuando recibimos la vida eterna pasamos a formar parte de una familia que está a los dos lados del velo, y Dios nos llama
a vivir, no solo para la eternidad, sino desde la eternidad. Te contaré esta historia, la he contado muchas veces y voy a terminar con esto. Hace 22 años estaba en la casa de oración donde oraba y estaba en el suelo, con la cara en el suelo, y de repente fui como tomado 100 años en el futuro y no sé, fue raro. Ok, sí, lo recibo. Y estaba como en una mansión o un palacio o un castillo y estaba adornado y era precioso y había una como reunión familiar y yo estaba junto a un anciano y fue sorprendente, podía ver al anciano pero él no podía verme a mí y había niños a su alrededor, había como 70, 80 personas, era como una reunión y había niños pequeños y el anciano estaba haciendo lo que hacen los ancianos, le contaba historias que a los niños no les interesaban, solo les contaba historias, solo hablaba. Y de repente, cuando estaba junto al anciano, hay una chimenea adornada justo delante de nosotros, hecha de roca que llega hasta la altura del techo. Y de repente el tono de voz del anciano cambia y empieza a hablar como si hablara de la eternidad. Y mientras hace esto en la visión, ya sabe lo raros que son los sueños y las visiones. Todos dejan lo que estaban haciendo en la cocina, en la habitación, y empiezan a sentarse los adultos en la habitación donde está hablando este anciano. Y empiezan a sentarse a su alrededor, algunos en el suelo, otros en los sillones. Y aquí está él a su alrededor, mientras el anciano sigue hablando de su nobleza, de su realeza, de su favor con Dios. Y sigue, les está hablando de todo su favor, de toda su nobleza, de toda su prosperidad, de toda su riqueza. Y luego hace lo siguiente, dice, y todo esto con la mano, y todo esto, y cuando hace eso, señala la chimenea. Y sobre la chimenea hay un retrato de Katy mío. Y dice, y todo esto empezó con tu tatarabuelo y tu abuela. Y supe que refería toda esta riqueza, todo este favor, toda esta prosperidad y todo este favor de Dios. Todo esto empezó con tu tatarabuela y tu tatarabuelo. Y cuando dijo eso, volví a caer en el suelo de la capilla de oración y al instante oí en mi corazón que Dios decía, quiero que dejes tu ministerio y construyas un legado. A partir de hoy vivirás para una generación que nunca verás. Unos 3 o 4 años después escribí el libro Heavy Rain y empecé a preguntarme cómo se vive realmente para una generación que nunca va a saber, porque Proverbios dice el justo deja herencia a los hijos de sus hijos. Y yo dije, ok, porque crecí en la pobreza y no pensábamos en la próxima generación, no pensábamos ni siquiera en la próxima semana. Vivíamos al día, no teníamos una visión más allá del viernes. No aprendí a vivir para nadie más que para mí mismo. Y ahora el Señor dice, eres de la realeza, eres noble, es hora de que aprendas a vivir en la riqueza y la prosperidad. Y ni siquiera estoy hablando de dinero, ya lo sabes, hablo de vivir como las personas ricas piensan, como Dios piensa. Y entonces pensé, Dios, no tengo ni idea de cómo vivir para una generación que nunca veré. Katy y yo empezamos a ahorrar $50 para cada uno de nuestros nietos. En aquel momento teníamos 6 nietos, no teníamos dinero, era lo que podíamos hacer, pero sabía que teníamos que pasar a la acción, teníamos que poner en acción lo que Dios nos decía, aunque no tuviéramos dinero. Y 3 años estaba escribiendo Heavy Rain. Y mientras escribía, empecé a escribir el primer capítulo y el Señor dijo, quiero que escribas a la generación que nunca verás. Así que lo reescribí y dije, ok, ¿qué quisieras decir a tus bisnietos o tataranietos cuando lean este libro? Y escribí esto, dedico este libro a los hijos de mis hijos. Aunque no nos conoceremos hasta que lleguemos al cielo, quería que supieran que los tenía en mente mientras escribía cada palabra de este libro y sigo teniéndolos en mi corazón. Te convertirás en la respuesta a mis oraciones, en el cumplimiento de mis profecías. Cuando leas este libro te estaré viendo desde el cielo. Ponte de pie. La gente hace una pregunta que sé que tienen una buena intención, pero dicen, ¿por qué estás haciendo este edificio? Quiero decir, tú y Bel son viejos. Digo, ¿por qué David tuvo el corazón de construirle a Dios un lugar de descanso? Y cuando Dios le dijo, no puedes hacerlo, compró el terreno, extrajo las piedras, reunió todo el dinero para que Salomón
pudiera construir el edificio que Dios no le dejaba construir. Y Salomón dedicó el templo. Leyó esto, dijo: no estaba en el corazón de Dios construir este templo. Estaba en el corazón de mi padre David. Y Dios dijo a David: puesto que está en tu corazón construirme un templo, aunque yo no vivo en templos, dejaré que tu hijo construya este templo. Y lo que quiero decir es esto: David influyó en reyes de cientos de años posteriores a él, porque no vivía solo para su día. Vivió para un día venidero. Sacrificó su riqueza, su placer, para que su hijo Salomón tuviera éxito. Cuando la gente me pregunta por qué construyes un gran edificio, yo digo: el tamaño del edificio viene determinado por la fe que tenemos en la próxima generación. Porque creo que debemos ir de fe en fe. Y el objetivo de Dios nunca fue el avivamiento se desvaneciera tras una generación. Y utilizo esa palabra como la palabra hebrea. That means quit. Significa rendirse. Pero quiero orar por todos y quiero orar por nosotros, por nuestro movimiento. Sí, estamos construyendo un edificio, no es un monumento para Billy Chris, sino que es un lugar de descanso de Dios, un pentágono donde la gente pueda venir y sea entrenada y equipada. Sabes que nuestro ministerio no está... Estamos viviendo como Daniel en los atrios de Nabucodonosor, y cambió el curso de la historia de Babilonia después de 70 años. Y creo que Dios nos ha llamado a cambiar el curso de las naciones hasta que los reinos de este mundo se conviertan en los reinos de Dios. Y creo que necesitamos ese pentágono para liberar avivadores, reformadores y guerreros del Espíritu Santo para cambiar el curso no solo de la historia de Estados Unidos, sino de la historia global. Extiende tus manos, quiero orar por ti. Quiero orar la oración que hizo Salomón. Y Señor, te ruego que pongas eternidad en nuestros corazones, porque sé, Dios, que sin eso no sabemos lo que tú estás haciendo. Y simplemente desato eso cada uno de nosotros, que los que estamos en nuestra iglesia online, la gente que está hoy en esta sala y la gente que verá esto incluso durante 10 años, oro para que reciban una impartición de la eternidad, para que haya una conciencia, que haya algo en nuestros corazones que diga: sí, vivo desde la eternidad y vivo para la eternidad. Y bendigo la mente de Cristo y oro para que la unidad del Espíritu incluya a las personas que vinieron antes de nosotros, a las que están aquí y las que vengan después. Y lo recibo para mí en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir: te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.